Bien, señores, sean todos bienvenidos a nuestra primera sesión del curso Análisis Financiero con Inteligencia Artificial y Power BI para la toma de decisiones. Entonces, vamos a comenzar. Primero, darles la bienvenida nuevamente a todos ustedes y gracias por seguir confiando en nosotros. Lo que comenzó con un curso, ahora ya llevamos casi más de 15. Gracias a todos ustedes por seguir confiando en nosotros. Bueno, en esta oportunidad el curso va a ser brindado por mi persona. En la primera parte, yo voy a dictar la parte introductoria. Vamos a ver conmigo análisis financiero con inteligencia artificial. Esa parte la van a ver con mi persona. Y todo lo que es reportería para la toma de decisiones con Power BI, eso lo van a ver con mi colega Jessica Arancilla por el mismo medio, mismo canal, ¿no? Eso es para explicar cómo van a ser manejadas las clases. Entonces, vamos a iniciar hoy, estamos iniciando en la fecha acordada. No vamos a tener modificaciones en cuanto a los horarios, eso es algo que nos pasó a la anterior sesión, eso no va a volver a pasar, vamos a tener constancia en cuanto a los horarios, ¿ya? Vamos a planificar con tiempo este curso. Muy bien, entonces, les explico el contenido del curso, de lo que vamos a tocar en este curso, vuelve a la redundancia. Entonces, primero vamos a ver una introducción. En esta introducción quizás va a ser aburrida para algunos, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea de la introducción? Es dar un pantallazo general de lo que es la finanza, pero más de entrar a conceptos bien técnicos, lo que aquí busco es que todos tengamos un razonamiento empresarial. Es decir, recuerden todos ustedes que el concepto de modelación es importante en el curso, ¿Qué es un modelo? Un modelo es la representación de una determinada realidad de forma simplificada. Quizás el primer modelo que todos conozcamos es el modelo de oferta y demanda, ¿no es cierto? El modelo de oferta y demanda, nosotros sabemos que los precios en un mercado libre lo determina la interacción de la oferta y la demanda. Es uno de los primeros modelos que uno ve. Y la idea central de un modelo es explicar el comportamiento de la realidad con ciertos supuestos. Esos supuestos muchas veces le llamamos ceteris paribus. Entonces, los estados financieros de de una empresa es un modelo. O sea, cuando uno ve un balance general, en realidad el balance muestra o representa la situación financiera de la empresa. Es decir, cuando uno ve un balance, está viendo cómo está la empresa. Vean ustedes que para muchos, si nosotros nos damos una hoja de balance, para cualquier otra profesión es chino mandarín. Pero para nosotros con ver los activos, los pasivos, el patrimonio, vemos la liquidez, la relación pasivo-corriente, el activo corriente con el pasivo corriente, vemos la deuda, la estructura de la deuda, vemos el tamaño alimentario. Entonces, fíjense que la idea es que ese papel, esa hojita que me muestra el balance, me está diciendo cómo está la empresa. Entonces, bajo esa lógica, lo que quiero es que entendamos primero cómo se crea una empresa, cómo nace una empresa, cómo opera una empresa y cómo fruto de las operaciones de la empresa llegamos a un balance general final. Es decir, partimos de un balance inicial, operamos y terminamos con un balance final. Entonces, la idea central es ver qué pasó entre el inicio y el final. Y algo importante que nos muestra las finanzas, fíjese que las finanzas se centran en el efectivo. Entonces, una de las cosas importantes es, ok, yo inicié con 10 bolivianos y terminé con 20. Fíjense, iniciamos con 10, o sea, usted inició gestión con una caja de 10 y terminó usted con una caja de 20. Es decir, aquí estoy creando mi empresa y acá estoy terminando una gestión. Entonces la pregunta mágica es, ¿y cuánto generamos de flujo de caja? Recuerden ustedes que el flujo de caja básicamente es la variación de la caja, es el delta de la caja. Entonces, de 10 a 20 generamos 20, mejor dicho, generamos 10 de caja, que es la diferencia, ¿no, señores? O sea, 20 menos 10, 10, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en la gestión hemos generado 10 bolivianos de flujo de caja. Entonces, la pregunta es, hemos generado 10, perfecto, pero
¿cómo generamos esos 10? ¿Cómo lo generamos esos 10? Y es ahí donde nosotros vemos el análisis de flujo efectivo. Entonces, esa es una primera parte de la clase, es entender la lógica de cómo se crea la empresa, cómo se opera, cómo se cierra y cómo se gestiona el efectivo. ¿Qué pasó con el efectivo? Eso es lo que vamos a ver en una primera parte de la clase. Luego, en la segunda parte de la clase, vamos a ver la diferencia entre lo que es la contabilidad financiera versus la contabilidad administrativa o gerencial. Es decir, en la segunda parte de la clase es también conceptual. Bueno, en la primera parte ya vamos a hacer números, pero en la segunda parte es conceptual, también numérica, pero los cálculos van a ser sencillos. Lo que vamos a ver es la diferencia entre lo que es la contabilidad financiera, que es la que todos conocemos, versus la contabilidad administrativa o la contabilidad gerencial, que es una contabilidad más para toma de decisiones internas. Es importante tener precisión entre ambas porque cada una tiene sus finalidades. Ahora bien, luego vamos a entrar a explicar lo que es un análisis financiero tradicional y un análisis financiero no tradicional. Y usted dirá, pero profesor, el curso dice IA, o sea, que de entrada veamos la inteligencia artificial. Como no sé si ustedes vieron el video que les grabé para explicar un poco lo que es el curso. Entonces, la inteligencia artificial, fundamentalmente, si lo queremos ver en sencillo, la IA es mi asistente, ¿sí? Es como si usted tuviera un asistente. ¿Y qué hace usted al asistente? Al asistente usted le da instrucciones. Pero si las instrucciones están bien dadas, el asistente va a operar de forma correcta. Pero si usted al asistente le da una instrucción no precisa, el asistente le va a dar a usted cualquier cosa. En consecuencia, ¿cuál es el punto? El punto central es que la inteligencia artificial ayuda, colabora, por ahí va a haber cosas que nosotros no hemos visto y va a ayudar a nuestro análisis. Pero reemplazar por el momento no, por el momento no, porque hay cuestiones que solamente usted sabe del negocio. Recuerde usted que la inteligencia artificial opera en función a la información que tiene, a la información que tiene almacenada, recopilada, ¿sí? En consecuencia, la empresa suya o la empresa que usted está analizando tiene sus cuestiones muy particulares que solamente usted las conoce. Usted conoce el negocio más que cualquier persona. En consecuencia, pretender que, ok, yo tengo mi estado financiero, ok, por ahí investigo y copio una orden para la inteligencia artificial, genero un prompt que es como un mensaje bien ordenado. Ok, copio ese mensaje, lo pego y la inteligencia artificial me va a hacer un análisis. Pero, pero sin embargo, tenemos un momentito. Perdón, silencié el micrófono. Ahora sí. Entonces, como les mencioné antes, si nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga un análisis, pero sin embargo nosotros no tenemos la lógica previa, no tenemos el expertise previo, podemos dar por válido ese análisis, sin embargo, y ese análisis puede tener errores. Entonces, haré una analogía, ¿no? Muchos de aquí también son docentes y la inteligencia artificial muchas veces, ok, entonces no estudio, le digo a la inteligencia artificial que me haga un análisis, un resumen, entonces, o que le digo, ok, tengo este problema, resuélvemelo. Ok, todo lo que me dé la IA, como yo no tengo experiencia previa, yo no tengo conocimiento previo, yo lo voy a dar por válido. En consecuencia, ese es un problema cuando una persona no tiene las bases teóricas y conceptuales y quiere apoyarse en el asistente que es la inteligencia artificial para poder hacer su tarea. Entonces, la primera parte del curso es que todos tengamos una base sólida en lo que es análisis financiero. Vamos a hacer un caso de análisis financiero entre todos. Luego, ese mismo caso de análisis financiero, le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos haga un análisis, ¿sí? Y vamos a ir viendo las similitudes y diferencias del análisis que nosotros vamos a hacer
versus el análisis que va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, esa es mi tarea, esa es mi tarea, es mi parte del curso. Luego, con mi colega Jessica, ya lo que van a ver, ella es una experta y se van a dar cuenta que es muy divertida en sus clases, así que la van a pasar bien con ella. Con ella van a ver todo lo que es reportería con Power BI, pero solamente financiero, o sea, en función de ratios, razones, indicadores, y sobre todo van a continuar con el análisis, ¿no? Muy bien, eso es todo lo que es en cuanto al alcance del curso. No sé si me deje explicar o si quedó todo claro, colegas. Pues yo creo que desde mi punto de vista Perfecto. está todo, que está todo claro y esperemos nomás que lo que pueda impartir sea de mucha importancia. No estamos con la expectativa de su conocimiento hacia nosotros. Gracias, colega. Ok, gracias, Cecilia. Perfecto. Entonces, sin más preámbulo, vámonos a la acción nuevamente. Y gracias, Johnny. Entonces, vamos a ir precisando algunos conceptos básicos. Voy a ocultar mi imagen y cuando esté gesticulando la voy a habilitar nuevamente. ¿Listo? Porque estorba la presentación. Bien, ahora sí. Ok. Vean que todo parte de la contabilidad y este, por ejemplo, es una definición que nos da la inteligencia artificial. Nos dice que la contabilidad nos proporciona una estructura, dice, para registrar todas las transacciones financieras de una empresa. Y me da ejemplos como registrar ingresos, gastos, activos, pasivos. Pero el objetivo fundamental es ofrecer a los interesados, y dentro de los interesados me menciona los propietarios, ¿sí? Inversionistas potenciales, los gerentes, las autoridades fiscales, y la información tiene que ser clara, precisa, y acá también sería oportuna, ¿no? Porque puede ser que sea clara y precisa y no sea oportuna, ¿no? Tendría que ser oportuna también, clara, precisa, oportuna, sobre, sobre la salud financiera de la empresa. Es decir, sobre el flujo de caja fundamentalmente, ¿no? Y el rendimiento, es decir, la rentabilidad de la empresa, es decir, que genere flujo y sea rentable. Siempre todo lo anterior está orientado a la toma de decisiones, es decir, siempre hacemos análisis financieros enfocado a tomar decisiones. En ese contexto vamos a ver o la lógica de cómo opera un negocio. En primera instancia, todo nace con una idea de negocio. O sea, ustedes deciden qué emprender, ustedes deciden qué arriesgar, y toda empresa nace con lo que se conoce como balance de apertura. ¿Sí? Balance de apertura. Entonces, un balance, como ustedes lo ven, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando los activos, es decir, cuál es el nivel de inversión de mi idea de negocio, cuánto espero invertir. Ok, esa es la primera decisión. Una vez que usted identificó la idea de negocio que le parece prometedora, lo segundo es determinar cuánto invertir. Cuánto invertir. Recuerden ustedes que la idea de o el tamaño de la inversión determina los ingresos, porque el nivel de inversión, es decir, mejor dicho, la capacidad productiva de una empresa va a estar en función del tamaño de la inversión. Entonces, usted al determinar el nivel de inversiones, lo que está haciendo está determinando su capacidad productiva, la cantidad de productos que va a vender, la cantidad de servicios que va a ofertar. Entonces, la inversión generalmente determina la capacidad productiva en negocios tradicionales, ¿no? En negocios de producción, fundamentalmente de servicios. Pero usted dirá, eso es siempre. No, no necesariamente, porque muchas veces la inversión puede ser muy pequeña
y yo puedo tener un negocio digital, ¿no? Donde la capacidad es tremendamente grande, digamos, la capacidad de atención, porque mi negocio está muy ligado con la tecnología, está muy ligado con el Internet, no está limitado por una infraestructura física, ¿no? Aquí cuando yo les menciono estos conceptos, cuando la misma literatura menciona los conceptos, se refiere fundamentalmente a lo que son negocios tradicionales. Entonces, primero usted define el nivel de inversión y el nivel de inversión determina la capacidad productiva. La segunda pregunta fundamental es, ¿cómo financio la inversión? Entonces ahí viene el financiamiento. Entonces usted lo puede hacer a través de pasivo o lo puede hacer a través de patrimonio. O lo puede hacer a través de recursos externos o a través de recursos propios. Entonces ahí viene la decisión de financiamiento. Y aquí lo central es que es entender que la inversión busca obtener rentabilidad fundamentalmente y el financiamiento nos genera, nos genera costos. O sea, la inversión nos genera rentabilidad y el financiamiento nos genera costo. Y esto viene explicado por el lado de los flujos. Recuerden ustedes que una inversión se entiende desde el punto de vista de un flujo de caja como una salida de efectivo. Es decir, usted genera una salida de efectivo. Tengo una pregunta adelante, Santiago. Buenas. Profesor, cuando usted habla de rendimiento en la parte de los activos de costo, estamos hablando de tasa interna de retorno, ¿cierto? Y costos de ponderado capital. Es totalmente correcto. Ah, ok, ok. Perfecto, gracias. Y a eso también lo voy a explicar ahora mismo desde el punto de vista del flujo, ¿no? Gracias. Desde el punto de vista del flujo, recuerde que cuando usted hace una inversión, ¿qué es lo que esperamos cuando hacemos inversión? Esperamos que esa inversión nos genere flujo de caja en el tiempo. Es decir, vean la lógica, tenemos una salida presente de efectivo y esperamos en el futuro entrada de efectivo, o sea, entradas que a veces van con signo positivo. Eso es lo que genera una inversión. Y es por eso que decimos que una inversión termina en una rentabilidad. Esperamos que esta inversión sea rentable. Entonces, pero sin embargo, cuando nosotros hablamos de financiamiento y hablemos del pasivo, hablemos de la deuda, por ejemplo, veamos cómo funciona la deuda. Cuando nosotros nos endeudamos, ¿qué es lo que pasa en el principio? En el principio, cuando usted asume deuda, usted recibe dinero. O sea, el banco no da dinero. Pero en el tiempo, usted tiene que pagar ese dinero. Es decir, el banco me da dinero hoy, pero espera que yo le pague en el futuro. Entonces, eso desde el punto de vista financiero, cuando los flujos tienen esta forma, eso me implica a mí un costo de la deuda, o sea, cuánto me cuesta la deuda. Esto es en cuanto al banco, pero también el dueño, el equity, el dueño opera de casi de igual manera, porque el dueño hoy me da su capital. El dueño hoy me da un capital a mi sugerente. Pero el dueño, en el tiempo, va a esperar que la empresa le genera un dividendo. Es decir, el dueño va a esperar que algo de la utilidad o toda la utilidad le llegue a su bolsillo. Entonces, desde mi punto de vista como gerente, los recursos que me da el dueño también son un costo. ¿Sí? Generalmente le llamamos el KE, el costo de los recursos propios, y aquí usamos el símbolo KD para hacer referencia al costo de la deuda. Entonces, desde el punto de vista de los flujos, vean ustedes que hablamos de rentabilidad cuando tenemos una salida y tenemos entradas. Eso es rentabilidad. En el lenguaje de evaluación de inversiones se le llama TIR, tasa interna de retorno. Y en cuanto a la deuda o los recursos propios, me generan una entrada, pero me generan salidas en el tiempo. Entonces eso me genera costo. Es por eso que decimos que la inversión me genera rendimiento y el financiamiento me genera costo. Y siempre nosotros buscamos que la rentabilidad sea superior al costo. ¿Se entiende, colegas, esta parte? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Puedo continuar? Gracias, Santiago. Gracias. Continúo entonces. Bien, entonces todo esto nuevamente lo podemos ver con la definición de lo que es gracias, Samuel. Vean el concepto de lo que es
un balance general para la inteligencia artificial, que podemos ver o resaltar de aquí. Nos dice que, nos dice que un balance general, también conocido estado de situación financiera, es un estado fundamental que nos proporciona, fíjense, una fotografía, una foto instantánea de la situación financiera de la empresa en un momento dado. ¿Qué quiere decir esto, no? Esa foto, esa foto nos va a mostrar en primera instancia las inversiones de la empresa. Y las inversiones pueden estar en el corto plazo. Cuando las inversiones están en el corto plazo, contablemente le llamamos activo corriente. Dentro de esas inversiones, fundamentalmente, tenemos caja, cuentas por cobrar e inventario. Cuando nosotros estamos creando un negocio, generalmente un negocio nace con un nivel, cierto nivel de efectivo. Generalmente el negocio no nace con cuenta por cobrar, o sea, cuenta por cobrar cero. Y si es un negocio comercial, industrial o también de servicio, ¿no? Podemos tener un inventario, un nivel de inventario, ya sea inventario para uso interno o ya sea inventario para la venta. Entonces, todo el negocio nace con un nivel de efectivo. ¿Por qué un negocio debe nacer con un nivel de efectivo? Porque recuerden ustedes que cuando emprendemos, no todo es mágico, ¿no? Es decir, seguramente los primeros meses no vamos a generar suficiente cantidad de flujo. En consecuencia, nosotros cuando iniciamos un negocio debemos iniciar con cierto nivel de efectivo para financiar los primeros meses de operación. Luego definimos los activos no corrientes. Los activos no corrientes, que son los activos fijos. Generalmente los activos no corrientes, recuerden ustedes que son fundamentalmente tangibles. Son fundamentalmente tangibles, duran en el tiempo, se deprecian. Es una principal característica, ¿no? Sin embargo, los activos corrientes, como su nombre indica, corriente, ¿no? Hace referencia a un río, ¿no? También algunos le llaman activo circulante. ¿Y por qué le llaman circulante? ¿Por qué le llaman corriente? Porque la idea central es que, vean ustedes que una empresa nace tiene efectivo, ¿no es cierto? Tiene efectivo. Ese efectivo, si usted hace una venta, pero antes de generar la venta, usted compra inventario. Ok, compramos inventario. Listo, hemos comprado inventario. Con efectivo compramos inventario. Con efectivo generamos una venta. Pero la venta, ¿qué me genera si es a crédito? Una cuenta por cobrar. Me pagan y vuelve dinero a mí. Entonces, y la máquina otra vez vuelve a andar. Es decir, con ese efectivo que me compró, mejor dicho, que me pagaron, yo vuelvo a comprar inventario. Vuelvo a comprar inventario. Ese inventario lo vendo, me genera una cuenta por cobrar. Cobro, otra vez vuelve el efectivo. Entonces, y eso nuevamente funciona nuevamente de la igual manera. Con ese efectivo que me entró, nuevamente compro inventario, genero la venta, se genera una cuenta por cobrar, cobro y vuelve dinero nuevamente a la empresa, ¿no? Y fíjense, tiene mucha razón, ¿no? Activo corriente, activo circulante, porque básicamente es un círculo lo que pasa, ¿no? Un círculo vuelve al principio, ¿no? O sea, comenzamos con efectivo y terminamos con efectivo. Y obviamente, la idea central es que cada vez tengamos más efectivo, ¿no? O sea, cada vez se genere mayor flujo de efectivo. Ahí viene la idea de activo circulante, ¿no? En contabilidad, los contadores nos dicen que son aquellas obligaciones que tienen, o hemos dicho, en este caso no son obligaciones, son derechos, ¿no? Derechos con plazos menores a un año, ¿sí? Ahora, una vez que hemos definido nosotros el nivel de inversión, el nivel de inversión tiene que terminar siempre en rentabilidad. O sea, nosotros invertimos, ¿sí? Y esperamos que en el tiempo obtengamos rentabilidad. Es lo que estábamos charlando sin nada más. La otra decisión que debemos tomar es la decisión de cómo nos financiamos. Y lo podemos financiar a través de pasivo corriente, que son obligaciones de corto plazo. Podemos tener ya sea financiamiento espontáneo, es decir, cuando nosotros decidimos, bueno, si estamos fundando una empresa, generalmente no vamos a tener proveedores, no vamos a tener obligaciones con unos proveedores, va a ser cero. Pero si iniciamos una empresa, quizás tengamos obligaciones con el banco, quizás nazcamos con deuda. Es decir, es importante tener claro que los proveedores en la literatura se le llama financiamiento espontáneo o también le llaman financiamiento no buscado.
¿Y por qué le llaman financiamiento no buscado? Porque si usted, por ejemplo, entra a un determinado sector de la economía y en esa economía los proveedores se manejan con crédito, porque así es el negocio, me explico, si yo entro, por ejemplo, a la industria eh, ganadera, ¿sí? Y busco de proveedor, y soy un ganadero grande y busco un proveedor que me provea, por ejemplo, de vacunas o de insumos veterinarios para el cuidado de mis animales. Generalmente este tipo de empresas a los empresarios le dan crédito. ¿Y por qué le dan crédito? Por una sencilla razón. Porque fíjense, desde el momento que nace el animalito, nace en el periodo cero, y luego ahí va a haber un periodo de tiempo donde ese animalito va a consumir alimento, va a necesitar vacunas, y va a pasar mucho tiempo hasta que ese animal me genere flujo de caja. Entonces, durante todo este tiempo que no me genera flujo, yo necesito financiamiento, debo financiar su alimentación. Y ese financiamiento me lo dan los proveedores. Los proveedores me dan ese financiamiento para apalancar mi ciclo. De lo contrario, tendría muchos problemas de efectivo, o de lo contrario, tendría que tener mucha caja para poder operar. Pero también el financiamiento puede ser a largo plazo. Puede ser a largo plazo. Y acá también algunos conceptos importantes, como por ejemplo, acá estamos hablando de préstamo bancario de corto plazo, préstamo bancario a largo plazo. Por ejemplo, si tenemos nosotros una deuda de 10.000 bolivianos y la tenemos, por ejemplo, a un plazo de 5 años, generalmente cuando pregunto, siempre me dicen, ok, generalmente, como común denominador me dicen, ¿esta deuda de corto o de largo? La mayoría de las personas tiende a atender, es de largo plazo. ¿Por qué de largo plazo? Porque es de 5 años. Sin embargo, ¿qué sucede? Aunque el préstamo en origen sea de 5 años, por un tema de exposición, hay una parte que la vamos a colocar en el corto plazo y haber otra parte que la vamos a mandar a largo plazo. Hay una parte que se va al corto y otra parte que se va a largo. Eso por un tema de exposición. Entonces, cuando uno ve en el balance deuda de corto plazo, cuando uno hace un análisis financiero, debe preguntarse el origen. O sea, ¿El origen es de corto o no? Acá vemos que el origen de la deuda es de largo plazo. Es una deuda a largo plazo. Pero se está exponiendo una porción a corto y una porción a largo, que es muy diferente. Ahora, cuando hablamos nosotros de crédito financiero de corto plazo, generalmente estamos hablando de lo que es línea de crédito. Las líneas de crédito son financiamientos fundamentalmente de corto plazo. Entonces, hay que tener cuidado con estos conceptitos, ¿no? Bien, también el financiamiento puede venir con recursos del dueño, es decir, cuando la empresa está iniciando, va a iniciar con capital. Luego, cuando la empresa, esto de aquí, aparece cuando existe operación. Cuando estoy creando la empresa, inicio con capital. Pero fíjese que no tengo retención de utilidad porque estoy naciendo, o sea, estoy en el periodo cero. No estoy generando nada, no estoy generando ingresos ni egresos. Entonces, eh, como lo expliqué en la lámina anterior, acá solamente lo estamos precisando un poco de forma más gráfica. Recuerden, la inversión va a terminar siempre en rentabilidad. El financiamiento va a terminar siempre en costo. Entonces, de forma lógica, nosotros de forma intuitiva sabemos que la rentabilidad es buena y si es buena, puede maximizarla, ¿no? Los costos son malos, debería minimizarlo. Entonces, yo debo ser eficiente en la gestión de mis inversiones y debo ser también eficiente en la combinación de mi financiamiento. Perfecto. Colegas, ¿quedó clara esta lámina? Estamos hasta aquí. El nacimiento de una empresa nace con un balance. Ese es el mensaje, ¿no? ¿Lo tenemos claro? Perfecto, profesor. Excelente, excelente. Ok, entonces, una vez que, gracias, Cecilia. Bien, entonces, una vez que la empresa nace con un balance, viene la operación.
Y cuando nosotros estamos hablando de la operación, ¿de qué estamos hablando? De un estado de resultado. De un estado de resultado. ¿Por qué? Porque cuando una empresa está operando, la empresa genera ventas, ¿sí? Genera ingresos, genera ingresos. Y básicamente el ingreso de cualquier empresa va a ser el precio que cobra por la cantidad que vende. Entonces, vea usted que en esta primera línea ya tengo que tomar decisiones en cuanto, primero, cuánto cobrar, tengo que decidir cuánto cobrar, tengo que definir un precio estratégico y también tengo que ver o proyectar mis ventas estimadas. ¿Cuánto espero vender? ¿Cuánto espero vender? Y para que se genere mi meta en ventas, debo tener una buena gestión comercial. Debo tener una buena gestión comercial para que se logren mis estimaciones en ventas. Vean ustedes que esto es operativo. Ahora, si soy una empresa comercial o soy una empresa industrial, pensemos en la empresa industrial para que se genere el costo de venta. ¿Qué debo tener? Porque el costo de venta fundamentalmente es el costo unitario de producción multiplicado por la cantidad vendida. Ese es el costo de venta. Bajo un sistema de costeo absorbente, ¿no? Bajo un sistema de costeo variable o gerencial, el costo de venta sería solamente el costo variable unitario multiplicado por la cantidad vendida. Entonces, saca puede ser el sistema de costeo, ya sea el absorbente o el variable o directo. Aquí lo importante es que ya estamos viendo decisiones de producción, porque en función a los procesos productivos me van a determinar mis costos. Es decir, yo puedo definir una forma de producir con mucha tecnología, puede ser eficiente, voy a tener costos bajos. Pero si decido tener un sistema productivo con la utilización intensiva de personas, entonces quizás mis costos, uno, se han elevado y dos, recuerden ustedes que si tenemos algo las personas es que no todos los días nos levantamos con los mismos ánimos, ¿no es cierto? Entonces, las personas generalmente tienen un rendimiento de esta forma. En cambio, una máquina con mucho aceite tiene esta línea, o sea, no sé si me explico, nosotros somos especiales y peor si tenemos muchos problemas en el hogar, ¿no? Nuestro comportamiento es más volátil. Entonces, y luego tenemos el resultado bruto en ventas, el resultado bruto en ventas que es el negocio mismo, es el negocio, cuando me preguntan, ¿es negocio o no es negocio? Esto me dice que si es negocio, tiene que ser mayor a cero, porque recuerden ustedes que básicamente el resultado bruto o la utilidad bruta es igual a qué? Es igual al precio de venta menos el costo variable unitario multiplicado por la cantidad vendida. Es decir, y a esta diferencia se le llama en finanzas el margen de contribución unitario. Entonces nosotros tenemos que, por lógica, sabemos que el precio de venta debería ser mayor que el costo variable. Es decir, nosotros por lógica sabemos que si el precio, si mi costo variable es 10, nosotros esperamos que el precio de venta pues sea más que 10, o sea, que sea 20, 30, 40, ¿no? 50, 100, 150%. Porque para el tema en una economía de libre mercado donde el precio de venta no está regulado, uno va a cobrar lo que el mercado está dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, no hay un limitante en cuanto al precio si estamos hablando de que no existe regulación en un mundo perfecto. Pero sin embargo, existen ciertas industrias que son de competencia perfecta. Cuando digo son de competencia perfecta, me refiero que cumplen la característica de la competencia perfecta. Recuerden ustedes que en una industria competitiva, las características son, el producto es homogéneo, es decir, la empresa A produce lo mismo que la empresa B. Existen muchos oferentes y demandantes, no existen barreras de entrada ni de salida. El consumidor tiene información perfecta.
Si cuando es una industria competitiva, las empresas son precio aceptante. Cuando digo que son precio aceptante, me refiero yo que este precio lo define el mercado, lo define el mercado. Ejemplo, si yo soy un agricultor y me dedico a la producción de soya, o sea, produzco soya, entonces, ¿qué está pasando? Y en el mercado internacional, por diferentes coyunturas, el precio de este commodity baja, ¿sí? Baja el precio internacional, pero mis costos no lo hacen. Entonces, en algunos sectores de la economía que son tomadores de precios, muchas veces, increíble, van a tener un margen de contribución negativo. Es decir, va a existir periodo de tiempo donde el margen de contribución de algunos sectores, fundamentalmente de sectores que son precios aceptantes, donde el precio lo definen los mercados internacionales, van a llegar a tener margen de contribución negativos. Pero sin embargo, las personas que están en este grupo lo entienden así. Por lo tanto, va a haber gestiones muy buenas, va a haber gestiones muy malas, ¿no? Entonces, ¿qué les queda a estas empresas? A estas empresas les queda ser eficiente en costo. Les queda ser eficiente en costo. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, la biotecnología ayuda bastante a la agricultura, pero sin embargo, al menos acá en Bolivia, todos ustedes saben que recién el gobierno ha dado como luz verde, más o menos, no tan verde, pero sí ya está hablando de que, o ha reconocido que para ser competitivo tenemos que usar biotecnología para poder ser eficiente en lo que es el costo. Ahora bien, continuando con el estado de resultado, este nivel es importante. A este nivel, acá lo importante es que la diferencia entre el precio y el costo variable sea la más alta, ¿no? Ok, buscamos buen margen, ¿no? Pero a este nivel de aquí, que se llama, vean ustedes, se llama resultado neto, resultado neto de operaciones. Este resultado neto, ¿de qué depende? Fundamentalmente, depende del precio, o sea, que usted va a cobrar, depende del costo variable, pero acá aparece una variable importante, volumen, depende del volumen. ¿De qué más depende? De los costos fijos. Cuando digo costos fijos me estoy refiriendo a los gastos de venta y los gastos administrativos. Es decir, que si quiero yo incrementar mi resultado neto, tendré que buscar la manera de poder cobrar más, bajar mis costos, vender más, ser más eficiente en mis costos. Entonces, acá coge una importante relevancia el volumen de ventas. Es decir, los esfuerzos comerciales para generar ventas me determinan mi resultado neto, pero el hecho de que usted venda más, es decir, hay empresas que, por ejemplo, han pasado de vender 100 a vender 200, pero su utilidad no ha crecido. O sea, están vendiendo más y su resultado operativo no crece. Es porque, obviamente, están siendo ineficientes en el control de sus gastos. Es decir, mis ventas se han duplicado, pero también se han duplicado mis gastos. Entonces, es una señal de ineficiencia. Entonces, claro, esto es lo operativo. El negocio está operando. Y recuerdan ustedes que en un principio nos prestamos dinero, ¿no? Y si usted el banco le presta, usted lo tiene que pagar. Entonces, en el estado de resultados lo que aparece es los intereses que usted le tiene que pagar al banco. Así que es la ganancia del banco y es el costo, y es el costo del dinero. Es el costo del dinero. Y luego, como estamos operando, hemos terminado la gestión, le tenemos que dar lo que le corresponde al Estado. Tenemos que pagar nuestros impuestos, ¿no? Y estos impuestos, como su nombre lo indica, impuesto, es una obligación, porque el Estado no le pregunta a uno si quiere o no quiere pagar impuestos, ¿no? Entonces el empresario ya ya sabe que tiene que cumplir con todas sus obligaciones tributarias, le guste o no le guste, ¿no? Pero ahora bien, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, creo que la mayoría de los empresarios van a decir que
que muchas veces existe mucha presión tributaria en algunas economías. Y generalmente la presión tributaria nace por los estilos de gobierno, ¿no? Tan simple como eso. Es decir, cuando hay más presión impositiva en gobiernos de tendencia socialista, generalmente ustedes saben que si quieren ver capitalismo, socialismo, desde el punto de vista empresarial, tenemos que ver LR, ¿no? Lo que pagamos de impuestos, ¿no? En una economía capitalista, en una economía socialista, el gobierno es grande, fuerte, pesado, está en todo. Y para que el gobierno se sostenga, requiere dinero, tan simple como eso. En una economía de tendencia capitalista, el gobierno es pequeño, el gobierno es chica, requiere menos dinero. Como requiere menos dinero para operar, obviamente libera la presión en cuanto a impuestos, ¿no? Pero sea cual sea, ustedes saben que hay una regla empresarial que dice los empresarios tienen que dedicarse a hacer empresas y no hacer política, ¿no? No son compatibles, ¿no? Generalmente la política con la creación de empresas, ¿no? Bien, no voy a explicar por qué, yo pienso que todos ustedes me entienden, que es complicado ser empresario y político a la vez, pero bueno, aquí lo que trato de explicar es que el empresario, ya sea que le toque bailar con un gobierno socialista o le toque bailar con un gobierno capitalista, tiene que bailar con el que le toque y acomodarse a los pasos, ¿no? Tan simple como eso. Y si no le gusta, pues pasa lo que pasa en muchos países, ¿no? Si en su país existe mucha presión tributaria, lo que hace el empresario, agarra su dinero y se va a otro país. Tan simple como eso. Bien. Entonces, ¿pero qué ocurre al término de la gestión? Bueno, aquí no les pregunté. Colegas, ¿se entendió la lámina? ¿Todo bien? ¿Vamos bien con la velocidad? ¿O quizás estoy muy rápido, muy hiperactivo? ¿Vamos bien? Adelante. Sí, todo bien. Profesor, una consulta. El costo de ventas, mencionó varios métodos. ¿Estos están normados o son de libre aplicación? Excelente pregunta. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Bien. Bueno, en realidad va a depender, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? En nuestro país, en Bolivia, ahora porque entiendo que también tenemos colegas de otros países. En Bolivia, el sistema de costeo es el absorbente, ¿no? Es decir, que el costo de venta, donde el producto debe absorber todos los costos sin importar si son fijos o variables, ¿no? Cuando yo hacía el ejemplo, estaba hablando de un sistema de costeo gerencial, ¿no? ¿Sí? Ahora, para el tema de la exposición de los estados financieros, en el costo de venta no debo colocar los costos variables, debo colocar el costo unitario de producción. Es decir, los costos fijos y variables, porque el inventario que está en el balance, tiene que estar valorado a costo unitario de producción, absorbente, no a costo variable, ¿no? Por un tema tributario acá en Bolivia, ¿no? ¿Respondí su pregunta, colega? Sí, Genial. gracias. Gracias. Gracias, usted por preguntar. Genial. Si algún colega quisiera complementar la pregunta, yo sé que aquí tengo contadores, son unos cracks. Samuel, por ejemplo. Adelante, Santiago. Profesor, una preguntita. Em, ¿Uno es más rentable teniendo una estructura óptima de financiamiento de capital y deuda? Ya que, o sea, lo podría decir porque uno pues estaría como, tuviera un escudo fiscal, ya que estuviéramos pagando unos gastos financieros y pues con eso, pues deducimos esos intereses antes de impuestos. Entonces, no sé si eso ayudaría a ser más rentable o tener un mejor rendimiento o un mejor ROI, pues. No, usted es un crack, la pregunta es pertinente, Santiago, y le voy a explicar. Ahora, miren, la pregunta de Santiago la podemos explicar con un indicador que se llama EVA. A ver, el EVA, valor económico agregado, tiene dos componentes fundamentales. Uno es el ROI, el retorno sobre la inversión,
menos el costo promedio ponderado de capital multiplicado por la inversión. Entonces, cuando hablamos nosotros de generar valor, nosotros debemos buscar minimizar el costo promedio ponderado de capital, porque desde el punto de vista lógico, debemos maximizar la rentabilidad. Debemos maximizar la rentabilidad. ¿Qué debe hacer usted para generar valor? Maximizar rentabilidad. ¿Y qué más? Debe usted minimizar costos. Cuando hablamos de ROI, el ROI es un indicador que mide cuánto está rentando mi negocio. El ROI le interesa esto de aquí, el negocio. El ROI porque es rentabilidad sobre la inversión. Eleva el interés de ROI, o sea, lo que me genera mi negocio. Esto es la clave del business. Es decir, lo que me está generando mi negocio. Ahora, para que yo genere esa rentabilidad, tuvo que haber una inversión. Y para que sea la inversión, tuvo que haber un financiamiento. Y el financiamiento no es gratis, me genera un costo. Entonces, yo debo buscar minimizar el costo. Y para minimizar el costo, debo primeramente conocer mi estructura de capital. Cuando hablamos de la estructura de capital, estamos hablando de la combinación de deuda-patrimonio. Deuda-patrimonio. Recuerden ustedes que la deuda me genera un costo que se llama costo de la deuda, y el patrimonio, que es el dinero del dueño, me genera un costo, que es el caso E, el costo de los recursos propios. Entonces, cada fuente de financiamiento me genera un costo. Recuerden ustedes, esto aquí es la estructura de capital y esto es el costo de capital. Desde el punto de vista financiero, siempre van a ser más costosos los recursos del dueño. El dueño es caro. ¿Y por qué el dueño es caro? ¿Y por qué el dueño me exige mucho? Porque el dueño corre mayor riesgo. Recuerden ustedes que la rentabilidad que me pide el dueño para mí es costo. Y la tasa que me cobra el banco, para mí, es una buena aproximación del costo. En consecuencia, ¿qué fuente de financiamiento es más costosa? Siempre va a ser más costosa los recursos del dueño. ¿Por qué? Porque el dueño está asumiendo un mayor nivel de riesgo, me pide mucha rentabilidad. Sin embargo, el banco se asegura de que yo pague. Y como se asegura de que yo pago, su costo es menor, porque está corriendo un menor riesgo en el sentido de que ha desarrollado toda una tecnología crediticia que minimice la probabilidad de impago de la cuota. Ahora, cuando Santiago me dice, profesor, y si yo elijo una estructura óptima, ¿estaré aprovechando más el escudo fiscal? Pues claro que sí. Entonces, debemos buscar dos cosas. Uno, aumentar la participación de la deuda. Aumentar la participación de la deuda, ¿por qué? Porque si financio mi inversión con más deuda, lo que estoy generando es dos cosas. Estoy reduciendo el tamaño de inversión, o sea, mi esfuerzo lo estoy reduciendo porque estoy invirtiendo más, perdón, estoy invirtiendo menos. Esfuerzo del dueño, pequeño. El mayor esfuerzo es del banco. Ahora bien, esta mayor deuda me está generando ¿qué? Un mayor escudo fiscal, como bien lo decía Santiago. La pregunta mágica es, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde debo aumentar la deuda? ¿Hasta dónde debo estirar el chicle? Y la respuesta que nos daba Modigliani y Miller es, ok, debes aumentar tu nivel de deuda hasta que la deuda no destruya valor. Y cuando la deuda destruye valor, Santiago, cuando llega a fin de mes y usted tiene que sacrificar a alguien. Es decir, el negocio no genera el suficiente flujo para pagar a todos los que forman parte de la empresa. Entonces, cuando usted ya tiene que sacrificar al proveedor, usted tiene que sacrificar los sueldos y salarios, usted tiene que sacrificar los servicios básicos, entonces estamos hablando de que la deuda no destruye valor. La deuda está destruyendo valor y no está generando valor. En consecuencia, debo buscar la estructura óptima de capital. Es decir, desde el punto de vista técnico, sería, me debo endeudar hasta que mi capacidad de pago me lo permita, con bajo nivel de riesgo. Y ahí también depende el tema ético, ¿no? El tema ético de ambas partes, tanto del banco como del empresario. Porque muchas veces los empresarios y los naturales, cuando vamos a sacar un crédito, sobreestimamos nuestros ingresos y minimizamos nuestros gastos. No solamente lo minimizamos, no lo mencionamos, porque nos creemos que somos vivos. Decimos, no, y su hijo está en colegio particular, no, está en fiscal. Y comenzamos a mentir de nuestros egresos, e inflamos nuestros ingresos, y al final del día lo que estamos haciendo es, nos estamos colocando una soga en el cuello. ¿Por qué? Porque nos estamos adquiriendo deuda que va más allá de la capacidad de pago. Y lo mismo ocurre en las empresas. Una empresa no debe esperar que el banco le haga sus flujos
Una empresa internamente debe calcular su capacidad de pago y endeudarse en función a lo que ésta pueda pagar. Eso va a ser una buena práctica para buscar la estructura óptima de capital. Santiago, no sé si respondí su pregunta, Santiago. Sí, muchas gracias, profesor. Entendido full. Excelente, excelente, excelente. Continuamos, entonces. Continúo con la mano levantada, Santiago, para su manito. Gracias. Muy bien. Ahora, cuando ya estamos en el tema de la operación, o sea, cuando la maquinita está andando, cuando el negocio está vendiendo, vende, ventas, compra, ventas, compra, ventas, compra, ventas, compra, egresos, pagos, sueldos. Entonces, fíjese, esa es la operativa de negocio. Pero, ¿qué ocurre al término de la gestión? Aquí tengo un ejemplo. Ya estamos en la parte numérica de la clase. Aquí vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, aquí estamos viendo de que una empresa está naciendo con un balance de apertura. Y es lo que estábamos comenzando, no de nada más. Hemos iniciado con un cierto nivel de inversión, ¿sí? Vea que tenemos un nivel de efectivo, estamos comenzando con inventario, pero no tenemos cuenta por cobrar porque estamos naciendo, ¿no? No hemos vendido aún ni un chicle. En proveedores también tenemos cero porque estamos naciendo. Pero sin embargo estamos naciendo con deuda, ¿no? Acá tenemos una deuda de 300.000 bolivianos. Estamos naciendo con capital. Entonces, ya esta empresa está naciendo con cierto nivel de inversiones y cierto nivel de financiamiento. En este caso podemos observar que es una empresa que se financia en mayor proporción con patrimonio. Vea que la fuente de financiamiento de patrimonio es mayor que el financiamiento a través de deuda. También observamos que es una empresa que sus inversiones están más concentradas en el largo plazo. Invierte más en el largo que en el corto. Perfecto, entonces pareciera una empresa de tipo industrial. Ahora bien, esta empresa que nació con un balance de apertura inició sus operaciones. Este es el principio. Inicia operaciones. ¿Y cómo termina? Veamos cómo termina. Veamos cómo termina. Vean las modificaciones que existieron en el balance. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Vean, observen. Fundamentalmente, uno debe ver dos cosas a nivel sencillo. A nivel, ok, ¿cuánto generamos utilidad? Generamos 150.000 utilidad. Ok. Generamos 150.000 utilidad. Uno dirá, ok, maravilloso, mágico. Y uno esperaría pensar, ok, mira, inicié con 100 mi empresa y generé una utilidad de 150. Es decir, yo esperaría que mi flujo de caja, o mi caja, mejor dicho, mi caja, sea lo que tenía, 100, más lo que generé, y usted generó 150. En consecuencia, ¿usted cuánto tiene? O debería tener 250. Entonces, fíjese que suena lógico. A ver, yo tenía en mi caja 100 cuando inicié mis operaciones. Dentro de mis operaciones, pero tenía 100 cuando inicié operaciones. Ahora, cuando comencé a operar, generé una utilidad anual de 150.000 bolivianos. Entonces, yo, por lógica, yo hago, ok, 150 le sumo así y debería tener 250.000 en mi caja. Pero ¿qué hago? Agarro y digo, ok, veamos, hagamos el checklist. ¿Cuánto tengo de caja? Ah, caray, tengo 200 de caja. No puede ser. ¿Y cuánto hemos generado de caja? El flujo de caja, lo que usted generó de caja, sería los 200 con lo que cerró gestión, menos los 100 que tenía. Eso quiere decir, ¿sabe qué? Que usted generó ¿cuánto de caja? Hemos generado 100 de caja. Es decir, el negocio, su negocio de usted, el negocio que usted ha apostado, en el año ha generado 100.000 bolivianos de flujo de caja. 100.000 bolivianos.
Ahora bien, uno dirá, pero generé 100.000 y mi utilidad fue 150. O sea, algo no me cuadra, no me cuadra. Y ahí va la lógica fundamental, es que la utilidad neta es diferente al efectivo, ¿no? ¿Correcto? Entonces no pretendamos ver esta utilidad en la caja, porque si esta utilidad la quisiéramos ver en la caja, tendríamos 100 más 150, ¿no, señores? No está en la caja. ¿Qué sucede? Sucede que la empresa también ha vendido al crédito. Miren, tiene cuenta por cobrar, correcto, tiene cuenta por cobrar. Además, mire, tenía 120 invertido en inventario. Ha cerrado con más inversión en inventario. Está invirtiendo más en inventario. Y por otro lado, la empresa se prestó y acá vemos que está pagando. Miren, ¿cuánto tenía a largo plazo? Tenía una deuda de 200.000 a largo plazo. ¿Cuánto tiene ahora? 180.000. Ah, ha pagado su deuda. Y miren, pero también se ha apalancado con proveedores. Miren, antes no tenía deuda con proveedores, ahora sí tengo deuda con proveedores. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarle? Quiero, primero, la inquietud y la duda de que uno, la utilidad no es igual al efectivo. Número dos, la importancia del flujo. Es decir, cuando uno ve el balance, uno ve, hace seguimiento a la caja. ¿Generé o no generé flujo? Ahora, la respuesta a qué pasó con mi dinero o cómo cambió mi balance, esa es una de las cuestiones críticas de la que nosotros buscamos comprender y analizar. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros siempre en una empresa? Las finanzas, ¿qué me dice? Las finanzas tienen conceptos muy finos, como por ejemplo el de maximizar la riqueza del accionista, como por ejemplo el de maximizar el valor de la empresa. Pero ahora quiero aterrizar en un concepto muy sencillo y contable, que es, ¿qué cuestiones buscan? Buscamos hacer crecer el patrimonio, ¿sí? Es tan simple y cotidiano como eso. Y quiero entenderlo como naturales. ¿Qué buscamos nosotros? Como seres humanos, nosotros buscamos hacer crecer el patrimonio porque nosotros como seres, como personas naturales tenemos activos, todos tenemos activos. Tenemos un vehículo, tenemos casa, tenemos deuda, tenemos inventario de ropa y de lo que sea. Tenemos activos nosotros, tenemos activos, claro que sí. Pero también nosotros tenemos deuda, tenemos pasivos. Entonces lo que nosotros buscamos es siempre que mi patrimonio, que es la diferencia entre activo menos pasivo, crezca a través del tiempo. Y si bien puede ser que crezca mi deuda, está bien que crezca mi deuda, pero también que crezcan mis inversiones. Es decir, que mis activos crezcan más que mi pasivo, eso va a generar que genere mayor patrimonio. Pero sin embargo, existen personas que tienen patrimonio negativo. Es decir, personas que no tienen activo y sin embargo le deben a todo el mundo. Entonces, lo mismo es ahora, si ese concepto bien criollo, bien doméstico, lo extraemos a una empresa, en términos sencillos, una empresa busca que su patrimonio crezca a través del tiempo. Buscamos que el patrimonio crezca. Y para que el patrimonio crezca, tiene que generar usted utilidad. Y ahí estamos hablando de rentabilidad. Es decir, una empresa rentable cuando genera utilidad. Y recalco que una empresa puede ser rentable y eso no quiere decir que genere valor, ¿no? Una empresa puede ser rentable y no genera valor. Pero ese es otro tema que podríamos profundizar después. Ahora lo interesante o lo que quiero puntualizar es que la empresa busca que el patrimonio crezca. Y en este sentido, nuestro patrimonio era 320, ahora nuestro patrimonio es 470. Hemos hecho crecer el patrimonio, lo cual es, está bien, hemos hecho crecer el patrimonio. Pero también es importante que crezca el patrimonio, pero también crezca el flujo. Y hemos estado con una caja de 100, ahora tenemos 200. Está creciendo el patrimonio y estamos creciendo de forma ordenada, aparentemente. Estamos creciendo con flujo. Porque muchas veces
Una empresa puede tener acá una buena utilidad, pero su caja bajar, es decir, destrucción de flujo. Es ahí donde coge importancia el análisis del flujo efectivo, que es lo que vamos a ver más adelante, pero antes de ir a la siguiente presentación, debo preguntar, colegas, amigos, ¿se entiende de aquí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió todo el mensaje? ¿Está claro? ¿Dudas, consultas por ahí? Sí, profesor, todo Excelente, excelente. Entonces, gracias. La pregunta es, ¿y qué pasó con el efectivo? ¿No? ¿Qué pasó con el efectivo? La respuesta a qué pasó con el efectivo nos da el estado de flujo efectivo. Porque el estado de flujo efectivo nos va a decir qué pasó con el efectivo. Y es en este punto de la clase donde voy a abrir un Excel donde, fíjense ustedes, todos pueden ver mi Excel, señores. profesor, una consulta nada más que un poquito me retrasé mi pregunta. Adelante. Mostrando el balance al 1 de enero y después al 31, ¿cómo varía el tema de este indicador de rentabilidad sobre la inversión? El, el- el- el, um, el retorno sobre la inversión, en este caso, la utilidad neta sobre la inversión. Hay una variación en eso, ¿no? Claro, creo que Cuando mostraba las sí. dos gráficas o las dos balances, ¿no? Al inicio y al final en la anterior presentación. ¿Cómo varía Estamos aquí, ¿no? ahí? Perfecto. Nuestra inversión en el primero, ¿cuál sería? O sea, perdón, el indicador de inversión, de Ok, ok. utilidad neta de Perfecto. inversión. Ahora, excelente, excelente, excelente. Ahora bien, la pregunta es rentabilidad, ¿no? Ok. Sí. Cuando nosotros queremos ver una métrica de rentabilidad, tenemos que primero ver lo profundo de lo que es rentabilidad. Una rentabilidad puede ser en términos absolutos o en términos relativos. Generalmente la expresamos en términos relativos en lo que es indicador de gestión. Entonces, siempre en el numerador va a existir un resultado. Siempre tiene que haber un resultado. Y en el denominador tiene que haber un esfuerzo. Tiene que haber un esfuerzo. Esfuerzo. Entonces, siempre va a ser la división entre un resultado y un esfuerzo. En este caso, mi resultado, ahora quiero ser profundo y luego vamos a hacerlo como se hace. Pero si queremos ser profundo en el análisis y lo vemos en una línea de tiempo, quiero que piensen que esto es primero de enero, y esto es 31 de diciembre para hacerlo más simple, de un año. Acá dice primero del mes 2, digamos, ¿no? Pero asumamos que sea primero acá de 01, ¿sí? Y acá 31. Estamos hablando de un año. ¿Estamos hasta ahí? Un año. Perfecto, perfecto, Ahora, sí, un año. hemos invertido 620 y al término de la gestión hemos generado una utilidad de 150. Entonces, si nosotros vamos a ser precisos en nuestras empresas en cuanto a la generación de indicadores, si yo quisiera calcular mi rentabilidad y soy profundo en mi análisis, debería dividir 150, a ver, sobre el esfuerzo que he hecho, ¿no? Sobre 620. ¿Correcto? Sí. Eso es lo correcto. Eso es lo que deberíamos hacer en términos ya de si usted quiere sacar sus indicadores de gestión propia para usted. Para la redundancia. No, propio para usted. Bueno, listo. Ahora, pero eso es lo que yo propongo, ¿no? Lo que yo sugiero, y cuando me toca analizar una empresa o en el mundo de la consultoría, hago que lo calculen de esta forma. Ahora, a veces lo que hago no es lo que enseño, porque un profesor tiene que regirse a la ciencia, a la literatura, porque uno es un simple facilitador, pero usted en la empresa, usted puede hacer lo que usted quiera, ¿no es cierto? Entonces, esto yo lo propongo, pero cuando doy clases, en los cursos, ya usted me ha hecho una pregunta bien profunda, en los cursos lo hacemos como dice la literatura. La literatura
¿qué es lo que hace? Mi resultado, 150, por ejemplo, lo divido entre mi inversión. Lo divido entre 800, ¿correcto? Y van a ver ustedes que el ChatGPT también lo hace así, ¿no? Porque el ChatGPT es una persona, es un robot, ¿no? Si quieren verlo así, que va a ser en función a toda la data que tiene. Perdón, tengo acá. Famosa es una lagartija. ¿Por qué la Perdón, perdón. Estaban ahí por ahí charlando, ¿no? Bien, le decía que el ChatGPT, ¿qué es lo que hace? 150, ¿no? Lo va a dividir entre 800. ¿Por qué? Porque en la data que tiene, en la literatura que tiene, lo hacen así, ¿correcto? Y no como yo lo estoy proponiendo. Pero fíjense que lo que yo Porque propongo, eso es medio, perdón, disculpe, profesor, pero eso es, ¿cómo lo puedo decir? Medio discrecional, ¿no? En el sentido de que, ¿cuál de los dos es el correcto? perfecto, justifico mi punto de vista. A ver, usted invierte y espera flujo. 620, ¿Cuál es mi esfuerzo? Mi esfuerzo es 120, ¿no es cierto? 620. Ese es su esfuerzo. Y usted es su resultado. Aquí es como está Claro, terminando la cosa, exacto. ¿correcto? Ajá. Ese es mi punto, pero sin embargo, hay que respetar también otro punto de vista y nadie dueña la verdad, ¿no? Son puntos de vista y hay que respetar, ¿no? Bien, ¿Respondí su ya. pregunta así? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea porque en realidad el esfuerzo es el que está en el 1 de enero, ¿no? Estoy partiendo con esos 620 y con esos 620, ¿cuánto he generado al 31 de diciembre? Y esos son 150 por dividir entre 620 por 100, ¿no? Para sacar un porcentaje que sería el ROI. Y esos 800 ya sería para el 31 del 2025, pues, ¿no? Si estoy en lo correcto. Es correcto. Ya. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Gracias. Es divertido esto, ¿no? Mm. Divertido. Bien. Ok. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en esta parte? En esta parte vamos a partir de las dos fotos que tenemos, fíjense, tenemos las dos fotos. Aquí lo que voy a hacer, voy a, voy a construir un flujo de efectivo con todos ustedes. Vamos a construir un flujo de efectivo para poder entenderlo, porque ya vimos el concepto de balance, ya vimos el concepto del estado de resultado. Ahora vamos a armar, a partir de esos dos, vamos a armar un flujo de efectivo. Entonces, vamos a ir, esto es sencillo, no son cálculos grandes, fíjense, es un balance hiper mega reducido. Así que vamos por parte, como dice el ecualizador. No voy a profundizar en unos conceptos, solamente lo vamos a hacer un flujo efectivo contable, donde vamos a partir del resultado de la gestión. Vamos a partir del resultado de la gestión. ¿Cuánto tenemos de resultado en la gestión? Vamos a balance y tenemos resultado 150. 150.000. Eso es lo que hemos generado en la gestión. Pero sin embargo, si nosotros vemos el balance, antes, en un inicio, teníamos depreciación cero, ¿no? No había depreciación porque estábamos iniciando las actividades. Pero estos activos fijos que teníamos en el tiempo se deprecian. Se deprecian. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Una depreciación de activos. El desgaste de los activos por su uso. Pero ese desgaste es contable. Es decir que nosotros cuando hacemos nuestro flujo debemos sumar aquellas partidas no monetarias como por ejemplo la depreciación. La depreciación es una partida no monetaria. ¿Cuánto es la depreciación? Vamos, nos fijamos y la depreciación de mis activos es de 20. La depreciación fue de 20, fíjense, no teníamos depreciación al principio, ahora tenemos 20.000. Entonces tenemos una depreciación de 20. Ok, a la utilidad le sumamos las partidas que no son monetarias. Primer elemento. Ahora,
¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos operando, ¿qué es lo que pasa? Usted genera ventas al crédito. Entonces, ya, como usted generó ventas al crédito, aparece cuenta por cobrar. Mire, usted no tenía aquí cuenta por cobrar cero, pero acá ya tiene cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer aquí? Tiene que colocar el delta de la cuenta por cobrar. Es decir, tiene que colocar usted la variación de la cuenta por cobrar. Es decir, la variación de la cuenta por cobrar. ¿Cuánto variaron mis cuentas por cobrar? Acá tenemos 80 y aquí que tenemos 0. Entonces, por lógica, la variación sería las cuentas por cobrar que tengo aquí al final menos las cuentas por cobrar que tenía en inicio. En consecuencia, la variación es 80, ¿sí? Mis cuentas por cobrar crecieron 80. Y aquí nosotros filosofamos, ¿sí? El delta de la cuenta por cobrar es 80. Es 80. Ok. Mis cuentas por cobrar crecieron en 80. Entonces nos preguntamos, si mis cuentas por cobrar aumentan, ¿eso me genera una entrada o una salida de efectivo? Salida de efectivo. Correcto, es una salida de efectivo porque estamos nosotros financiando, gracias a decirle, estamos financiando nosotros a nuestros clientes. Cuando el cliente se lleva el otro producto, lo estamos financiando. Lo que debía estar en caja ahora lo tiene mi cliente. Recién va a ser efectivo cuando el cliente me pague. En consecuencia, cuando mis cuentas por cobrar aumentan, eso me genera una salida de efectivo. Por lo tanto, a esta operación matemática, nosotros le vamos a colocar un signo negativo delante porque cuando se incrementan las cuentas por cobrar o se incrementa de forma general un activo, cada incremento del activo, recuerden ustedes que el incremento del activo es una salida de efectivo. Es una salida de efectivo. El incremento del activo es una salida de efectivo. Ahora bien, la misma lógica o suerte corre el inventario. Es decir, nosotros tenemos que hacer el delta del inventario. Tenemos el inventario, delta, selecciono, símbolo, ok. Entonces, de acá en adelante, cada vez que hagamos una variación del activo, cada vez que el activo se incremente, va a significar una salida de efectivo, porque implica incremento de mis inversiones. Coloco negativo, abro paréntesis, y lo que voy a hacer es mi inventario de cierre menos mi inventario inicial. Entonces, ¿cuánto he invertido de más en inventario? 20.000 bolivianos. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué más? Ya he trabajado con todo mi activo circulante. Ahora toca trabajar con el pasivo circulante. Fíjese que en un principio usted no tenía deuda con proveedores. Sin embargo, hoy tiene una deuda con los proveedores. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Control C, Control V, y acá voy a colocar símbolo, y nuevamente voy a hacer la variación. Igual, y agarro lo de cierre menos lo que teníamos al principio. Teníamos al principio 0. Entonces, ahora, vea que mis proveedores se incrementó. Es decir, que el delta de proveedores, es 50. Entonces, cuando nosotros incrementamos un financiamiento, es decir, si lo vemos en un balance, esto de acá es el financiamiento que puede ser a través de deuda o puede ser a través de equity. El delta de la deuda, ¿sí? Si la deuda se incrementa, es una entrada de efectivo, porque si yo incremento mi pasivo o incremento mi patrimonio, eso me genera entrada de efectivo, porque me estoy apalancando, me está entrando efectivo. Entonces, el delta de un pasivo o el delta del patrimonio siempre va con signo positivo delante. Acá voy a colocar más solamente para redundar porque no es necesario, ¿no? No es necesario, pero igual lo voy a hacer. No me cuesta nada.
es para explicar de que toda variación de una cuenta de pasivo o patrimonio, toda variación va con signo positivo delante porque implica una entrada de efectivo. Entonces, fíjese qué es lo que estoy haciendo. Estoy calculando lo que conocemos como el famoso FEO. ¿Qué es el FEO? Es el flujo de efectivo operativo, es decir, cuánto está generando mi negocio en términos operativos. ¿Cuánto genera mi negocio? Si usted quiere saber cuánto genera su negocio, tiene que ver el flujo de efectivo operativo. Entonces, en este sentido, nuestro negocio, ¿cuánto está generando? Veamos. Hago la suma de todos estos señores. Y el negocio está generando 120.000 bolivianos. O sea, esto es lo que genera el negocio. Ahora bien, es importante ver la inversión en capital de trabajo. ¿Cuánto estoy invirtiendo en capital de trabajo? Inversión en capital de trabajo neto. O sea, ¿cuánto usted está invirtiendo en capital? Porque es una pregunta altamente relevante. Porque recuerden que la inversión requiere financiamiento. O sea, ¿cuánto estoy invirtiendo en capital de trabajo neto? Si usted quiere saber cuánto está invirtiendo en capital de trabajo neto, lo que tiene que hacer es la suma de estos señores. ¿Y cuánto estamos invirtiendo? Estamos invirtiendo 50.000 bolivianos. Gracias, Samuel, por la pregunta. ¿Qué pasaría si el flujo efectivo operativo es negativo? Ok, excelente. Ahora, para responder eso, vamos a explicarlo de dos formas diferentes. A ver, la primera, recuerde que lo normal en una empresa, es que estos señores, la suma de estos señores, la inversión en capital de trabajo neto sea menor que 0. Es una cuestión normal, así debería pasar, ¿sí? Porque si usted crece, todo crecimiento demanda inversión. Si su empresa crece en ventas, también crece en capital de trabajo neto. Es decir, ¿por qué crece en capital de trabajo neto? Porque usted al vender más va a tener más por cobrar, usted va a tener más inventario, usted se va a apalancar más con los proveedores. Es decir, el crecimiento en ventas va a demandar un crecimiento de capital de trabajo neto. En consecuencia, no es para nada mal o mal visto o errado ver que esto sea negativo. Es normal. Y como también es normal que esto de aquí sea positivo. Porque uno esperaría que una empresa en condiciones normales genere utilidad. Entonces tenemos dos cuestiones aquí. El FEO va a depender ¿de qué? De cómo usted gestiona su capital de trabajo, es decir, de cómo usted maneja la cuenta por cobrar, de cómo usted maneja el inventario, de cómo usted maneja los proveedores, pero también va a depender del volumen de ventas. Recuerden ustedes que cuando hablamos del resultado de la gestión, resultado neto, ¿de qué depende? Va a depender de su estrategia de precios, va a depender de su gestión de costos, va a depender de su volumen de ventas, va a depender de su gestión de costos fijos, de gastos administrativos, gastos comerciales. Entonces, el resultado neto fundamentalmente depende de esta combinación. En consecuencia, podría tener un FEO negativo en varias circunstancias, varias combinaciones. A ver, pensemos. ¿Cuándo el FEO va a ser negativo? Y pensemos en escenarios. A ver, primer escenario. Podría ser que usted aquí genere, acá debe ser, puede ser que en esta parte de aquí, y ser un escenario, usted genere, acá, bueno, ¿dónde lo puedo hacer? Ahorita será aquí, miren, en esta parte de aquí, acá lo voy a hacer, que está menos sucio, aquí. Puede ser que usted en esta parte genere 100, ¿sí? Es decir, usted genere resultados contables positivos. Pero puede ser que usted sea un desastre, porque desastre, por ejemplo, en el inventario. Usted es un desastre en el manejo del inventario, usted es un desastre, ni que se digan las cuentas por cobrar. Como usted, lo contrario a control es descontrol. Cuando usted descontrola a este señor, cuando usted descontrola el inventario, pues su inversión se dispara. Y puede ser que usted acá tenga invertido ¿cuánto? Sus inversiones hubieran crecido cientos. Miren ustedes, señores.
¿Qué va a pasar al final? Mi feo va a ser 100 menos 200, va a ser pues menos 100. Entonces, el primer escenario podría ser negativo, pese a que usted tiene utilidad, usted es un desastre en manejar cuentas por cobrar y manejar inventario. O sea, podría ser negativo en ese sentido. Pero también una empresa podría tener este escenario. Miren, podría darse el caso también de que una empresa, lo opuesto, que en este punto la empresa genere menos 100. O sea, tendremos pérdidas contables. Pero sin embargo, como la empresa tiene pérdidas contables, gestiona mejor su inventario, recupera sus cuentas por cobrar y su capital de trabajo puede ser que sea menos 150, o sea, reduce su inversión en capital de trabajo, lo reduce su inversión. Entonces, ¿qué termina? Termina con un feo de ¿cuánto? Menos 100 sería con más 50. Es decir, en resumen, mi flujo de efectivo operativo va a depender de su gestión operativa, de su gestión de negocio, de su gestión de ER, decisiones en precios, en costo, volumen, gestión de los costos fijos, como también va a depender de la gestión de su capital de trabajo neto, es decir, gestión en cuentas por cobrar, gestión en inventario y gestión en proveedores. Gracias, Samuel, por la pregunta. No sé si respondí la pregunta que me hizo. Adelante, Santiago. Hola, profesor. Profesor, una pregunta. Si, digamos, un proyecto nuevo de inversión, pues yo imagino que el profesional pues hace sus proyecciones en todas las cuentas, todo. ¿Cómo esa persona podría pues predecir o estimar el capital de trabajo neto que debe tener el proyecto y cosas así? Otra brillante pregunta, Santiago. Santiago, a ver, la pregunta de Santiago habla de una empresa que están haciendo y yo quiero hacer una proyección y quiero saber cómo me va a ir en mi gestión de capital de trabajo neto. Perfecto. Entonces, respondo a la pregunta. Cuando nosotros vamos a hacer proyecciones, por ejemplo, de las cuentas por cobrar, ¿no? Cuando usted quiera proyectar las cuentas por cobrar, la cuenta por cobrar va a estar en función a las ventas estimadas, ¿sí? Sobre 360 por el periodo promedio de cobro que usted estima tener. Usted como empresario, y si va a operar con crédito, tiene que estimar su política, su periodo promedio de cobro, ¿sí? De esa manera usted proyecta su cuenta por cobrar en función a las ventas estimadas, Lo mismo, Santiago, en el tema alimentario. Cuando usted va a proyectar el inventario, cada usted generalmente trabaja con el costo de venta, lo divide entre 360 y usted lo que va a hacer multiplicar por el periodo promedio de inventario. Es decir, usted va a estimar cuánto tiempo va a rotar su inventario. Esta es una estimación en función al modelo de negocio. Por ejemplo, si usted hace productos, digamos, una panadería, por ejemplo, su periodo medio de inventario va a ser pequeño, ¿no es cierto? Va a ser pequeño. Pero si usted va a estar en el sector ganadero, quizás su periodo medio de inventario sea de 6 meses, ¿no? ¿Correcto? Desde que el animalito está pequeño hasta que esté apto para la venta. Entonces, esto está en función al negocio. Y cuando usted va a proyectar, Santiago, el tema de los proveedores, la lógica va a ser similar, trabaja con el costo de venta, 360, y usted también en función a cómo los proveedores están negociando con los empresarios, es decir, el periodo promedio de pago, en función de esto usted estima proveedor. Entonces, ¿qué necesita usted? El insumo principal es la estimación de ventas y a partir de esta estimación usted va formulando el tamaño de las cuentas por cobrar, el tamaño de su inventario y el tamaño de los proveedores, querido Santiago. Listo, profesor, muchas gracias. Excelente, excelente. Bien, genial. Colegas, ¿otra pregunta más para continuar? ¿Estamos bien? ¿Sí?
¿O los estoy aburriendo ya? No puede ser que se aburran en mi clase. Está excelente la explicación, profe. Estamos bien. Gracias, excelente. Ahora sí, excelente. Gracias, Juan. Tocayo. Bien, continuemos. Continuemos entonces con la sesión. Muy bien, continuamos. Ahora, otro componente más importante, o sea, de ver cuánto genera negocio, es qué ha pasado con mis inversiones. Y cuando usted analiza sus inversiones, tiene que ver qué pasó con su activo fijo bruto, ¿no? ¿Qué pasó con su activo fijo bruto? ¿Qué pasó con el activo fijo bruto? Entonces, claro, usted lo que va a ser el delta del activo fijo bruto, símbolo. Entonces, ¿qué pasó con el activo fijo bruto? Usted coloca, recuerden, cuando es activo, va con negativo, negativo, hay unos paréntesis. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Vamos y agarramos y buscamos el activo fijo bruto, que era 400.000, menos el con el que inicié, sigue siendo 400.000. Como ustedes podrán observar, no hemos hecho inversiones en activos fijos en el año. En consecuencia, nuestro flujo, nuestro flujo de efectivo de inversión, ¿a qué es igual? Es igual a cero. Es decir, que estamos hablando de que mi negocio me está generando, el negocio nos está generando, ¿cuánto nos está generando? Nos está generando cero de flujo, perdón, nuestro negocio nos está generando 120 y que ustedes no estamos haciendo inversiones. Pero ¿qué es lo normal? Lo normal que un negocio en crecimiento, requiere inversiones. O sea, ¿qué esperamos de una empresa en marcha? Una empresa en marcha, esperamos que su flujo de efectivo operativo sea mayor que cero, y una empresa en crecimiento, esperamos que su flujo de efectivo de inversión sea negativo. Es decir, porque la inversión, o sea, perdón, el crecimiento demanda inversión. El crecimiento demanda inversión. Pero en este caso, en este ejemplo hipotético, no se ha hecho inversiones en la gestión que estamos analizando. Entonces, una vez que tengamos la decisión de la operativa, cómo está yendo en las operaciones, el flujo efectivo de inversión, viene el flujo efectivo de financiamiento. Y en el flujo efectivo de financiamiento le colocamos es tal cual, el financiamiento. Y acá tenemos la deuda de corto plazo, la deuda a largo plazo, ¿y cuál financiamiento más? El financiamiento del dueño. Es decir, ¿qué ha pasado con la deuda? ¿Qué ha pasado con el capital? ¿Creció o no creció? Agarramos control C, control V, y nuevamente symbol, porque estamos trabajando con variaciones, symbol, esto es simplemente una formalidad, si ustedes quieren para que se vea bonito, algunos dirán innecesario, ¿no? Pero son las caduquez de un profesor, ¿no? Para que sea bonito, ya. Bien, ahora, el delta de la deuda a largo plazo, recuerden, como es pasivo o generar financiamiento, podemos decir, colocamos más, abrimos paréntesis y nos vamos. Decimos, ok, sería este señor, vamos, mira, este es acá el de cierre menos el de inicio. Cero, no pasó nada, más, hay un paréntesis, la de largo plazo. Nuevamente, vamos, buscamos. Cierre menos inicio. Ah, negativo. Quiere decir que la empresa dentro del año ha amortizado. O sea, ¿ha amortizado cuánto? 20.000 de su deuda. No ha contraído nueva deuda, más bien está amortizando. Veamos qué ha pasado con el apalancamiento de capital.
Veamos a ver. Agarramos 320 menos 320. Y también observamos que la empresa no ha hecho aporte de capital. Y con eso podemos nosotros calcular nuestro flujo de efectivo de financiamiento. Nuestro flujo de efectivo de financiamiento. Igual suma de todos los señores. ¿Y cuál sería la historia? La historia que nos cuenta es que, ok, mira, el negocio está generando 120.000 bolivianos de efectivo. Perfecto. No se ha hecho inversiones. No hemos contraído nueva deuda. Más bien estamos pagando la que ya teníamos. Entonces, ¿qué pasó entonces con mi flujo? Su flujo de caja, es decir, el efectivo que usted generó dentro del año, va a ser igual a su flujo de efectivo operativo más su flujo de efectivo de financiamiento, mejor dicho, inversión pero en orden, más el flujo de efectivo de financiamiento. Si nosotros hacemos la suma de esos componentes, más elementos, sumo el feo, sumo el flujo de inversiones y sumo el flujo de financiamiento. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que dentro del año la empresa ha generado 100 de efectivo. 100 de efectivo. Pero ¿qué sucede? La empresa, cuando inicia gestión, no es que inicie sin efectivo. La empresa ha comenzado, toda empresa genera, o mejor dicho, inicia sus operaciones con un saldo de efectivo. Un saldo de efectivo, más el saldo de efectivo. ¿Cuánto teníamos de efectivo? El saldo de efectivo es con el cual la empresa arrancó. ¿Hemos arrancado con cuánto? Con 100. Hemos arrancado con 100. Entonces, usted generó 100 en el año y arrancó con 100. Entonces, ya con eso, usted está en condiciones de calcular el saldo final de efectivo o directamente el saldo de caja, ¿no? Saldo de efectivo, saldo de efectivo, saldo de caja. Bien. ¿Cuánto es mi saldo de caja? Es lo que usted generó en el año más lo que tenía. Entonces, vean que este saldo de caja de 200, si hacemos un checklist, debería, miren, iniciamos con 100, terminamos con 200. Este 200 es este 200. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros en una empresa saludable cuando la estemos analizando? Buscamos primero que genere flujo de caja. Genere flujo de caja. Buscamos que la caja genere, que la caja crezca. Lo contrario sería que si una empresa, por ejemplo, si en lugar de 100, acá tuviéramos menos 50, es decir, si una empresa dentro del año no genera, lo contrario a generar es consumir. Si usted, por ejemplo, en términos sencillos, el día, digamos, usted se levanta 6 a.m., y usted se acuesta, digamos, a 23:00. ¿Sí? Usted inició el día, usted agarra su billetera, su cartera, inició el día con 50 bolivianos. Con 50 bolivianos. Usted inició el día. Cierra el día y revisa su cartera. Si en su cartera o billetera, por ejemplo, si usted arrancó con 50 y su cartera terminó con 30, ¿sí? ¿Qué le sucede ahí? Usted no generó flujo, usted consumió flujo, ¿no es cierto? Porque su caja ha bajado. Lo contrario de generar es consumir. Quiere decir que en el lapso del día, usted ha consumido ¿cuánto de efectivo? Menos 20, porque usted arrancó con 50. Pero en el día erogó 20. Entonces cerró su día con 30 de caja. Entonces, el mensaje es de que si la empresa no genera efectivo, se come lo guardado.
Se come lo guardado. Y lo guardado es la caja que tenía acumulada al inicio del periodo. ¿Se entendió, coleguitas? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profesor, solamente una en la hoja 1 parece que uno de los títulos estaba mal y es un poquito mareaba. Excelente, gracias. Ahorita lo revisamos. Denme un segundo. Aquí. ¿Dónde? Activo no corriente, activo pasivo no corriente debería ser, ¿no? Aquí está bien, es correcto. Aquí hay un error. Acá es correcto, muchas gracias. Aquí es pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente. ¿Está correcto? Acá es muy amable. Son detalles, ¿no? Pero de los detalles está la diferencia. Muy amable. Pasivo corriente. Y acá pasivo no corriente. Ahora sí, ¿no? Muy gentil. Gracias. Mil gracias. Perfecto. Perfecto. ¿Estamos, colegas, hasta aquí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Genial. Entonces, solamente para poner en contexto a los colegas que se nos han unido recién, ¿sí? Aclarar que estamos en la parte introductoria, ¿sí? No es que no vamos a ver inteligencia artificial, si es lo central del curso, pero lo primero que estamos haciendo es uniformando conocimientos, es decir, nos estamos poniendo, si ustedes quieren, al día. ¿Para qué? Para que le saquemos el mayor provecho a la inteligencia artificial en el sentido de la comparación. Entonces, tengan un poco de paciencia, por favor. Esta clase es una clase introductoria, es una clase de uniformar conocimientos, conceptos, para luego ya en la segunda clase vamos a ser un poco más intensivos. Les propongo unos 10, 12 minutos de break para retornar con la segunda parte de la clase, por favor. Está bien. Muy bien, Claro que licenciado. sí. Perfecto. Está bien, profesor. Excelente, excelente. Gracias. Descansamos entonces. Ya, 10 minutos.